Y yo sé que las personas por lo general tienden a no cambiar a menos de que tengan la necesidad de hacerlo. Pero cuando veas que esto te va a quitar la presión y el estrés de muchas otras cosas, vas a ver por qué es necesario ser ágil y flexible, y eso solamente te lo da la simplificación. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y en esta entrevista sabrás cómo dejar de complicarte la vida, tanto a nivel personal como profesional. Mi invitada es Adriana Rozo Angulo, una estratega de gestión de cambios que cree fervientemente que el éxito empresarial y personal es posible de una manera simple y sin estrés. Y por eso ha creado un concepto muy interesante llamado Simplicología. Adriana, además de ser directora de operaciones en una empresa estadounidense, es también la presidenta de Mass Connections, una firma de consultoría de negocios. Es autora del libro The Buoyant Business y su versión en español, Bajo el agua, cómo la simplicidad puede mantener tu negocio a flote en la tormentosa economía actual. También es certificada Master Black Belt en Six Sigma, es speaker certificada de EXMA y tengo mucha curiosidad en conocerla y saber más sobre lo que hace. Así que recibámosla. Hola Adriana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Gusto en verte acá. Yo también, encantado de tenerte aquí. Adriana, Simplicología, ¿qué es eso? Es un movimiento para recuperar tu tiempo, tu energía y también tu dinero. Definitivamente nos hemos dado cuenta que nuestra incapacidad de decir no es lo que nos ha llevado a un laberinto de situaciones que no son el reflejo de lo que realmente necesitamos como personas o que lo que nuestras empresas necesitan. Y realmente la simplicidad y todo esto se ha menospreciado. Entonces es un movimiento para volver a lo simple, a la simplicidad y poder recuperar nuevamente, como dije anteriormente, nuestro tiempo, nuestra energía y por supuesto el dinero. Claro. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? A la simplicidad, a ver, desde pequeña para mí era muy fácil, es como innato en mí el ver la forma fácil de hacer las cosas. Pero esto me trajo demasiada frustración. O sea, yo no entendía por qué la gente se complicaba. Yo no entendía por qué la gente no podía ver el camino fácil como yo lo veía. Me sirvió en un tiempo para mejorar mis habilidades como líder, porque siempre me ponían como líder, por ejemplo, en los scouts y cosas así, pero sin embargo, mi frustración aumentaba. Solamente en el momento que me di cuenta que no todo el mundo tenía esa capacidad, y mira que me demoro en darme cuenta, que no todo el mundo tenía esa capacidad de ver las cosas simples, fue cuando decidí, ok, yo puedo ayudar a la gente, este va a ser como mi propósito de vida, yo puedo ayudar a la gente a ir por ese camino. Y entendí que era como podía empezar a acabar con mi frustración también. Claro. Y así empecé. No sé si son ideas mías, pero ¿tenemos alguna tendencia a creer que lo simple, que lo fácil no debe ser bueno y muchas veces decimos no puede ser tan simple? ¿Es como que si le tenemos miedo a lo simple? Alex, esto viene por generaciones. Nuestros padres, nuestros abuelos, la sociedad nos ha enseñado que si las cosas son simples es porque, como tú dices, no son buenas o porque algo está mal. Si algo está muy fácil, estamos pensando, algo está mal con eso. Y esos pensamientos, esos principios son los que llevamos nuestro día a día y también los que llevamos a nuestras empresas. Entonces, es acabar con esa tendencia limitante, con esas creencias que no son. De hecho, Leonardo da Vinci decía que la simplicidad es la máxima sofisticación. O sea que de alguna manera, en esa búsqueda de la simplicidad, nosotros quizá también luchando contra esa tendencia natural de buscar lo complicado porque debe ser mejor o más pro, en realidad estamos siendo muchísimo más sofisticados que el resto de los que se complican la vida. Sí, exactamente, porque pensamos que nos sentimos grandes complicándonos la vida, nos sentimos grandes teniendo una agenda llena, nos sentimos grandes diciendo, oh, he hecho esto y realmente no lo es.
Mira qué curioso, porque hablando del tema, yo siento que me estoy complicando hablando del tema. Entonces sí que hay algo como que la tendencia a... Y ahora que has usado esa frase de Da Vinci de quizá cuando nosotros intentamos ser muy sofisticados es cuando nos complicamos. Y es algo que es simplemente cambiar el chip, reprogramarnos y hacer las cosas de otra manera. Exactamente, es cambiar esa mentalidad y que ya te digo, es la sociedad en sí por años ha inculcado eso. Pero Claro. si tú miras, las cosas más simples son las más duraderas, las más sofisticadas. Claro. ¿Tú trabajas con empresas para esto de la simplicología o también trabajas con particulares? Cuando yo empecé la compañía de Mass Connection hace 11 años, yo trabajaba solamente con empresas. Yo saqué mi libro de Boy and Business el año pasado, que es acerca de los procesos y simplificación de procesos, gestión de cambio. Este año lo saqué en español. Y no sé, tal vez los hispanos somos un poco más curiosos. Mucha gente empezó a hablarme, a preguntarme si todas estas cosas de simplificación de procesos y de mejora continua se podían aplicar a las personas. Entonces me quedé pensando, claro que sí, porque yo lo he aplicado a mi vida muchas veces. Entonces empecé a trabajar en eso. O sea, fue una idea que dije, wow, excelente. Y empecé a modificar, a adaptar todas esas técnicas de simplificación de proceso, de mejora continua, que por años he aplicado en los procesos de compañías a nivel personal. Entonces de ahí salió lo que ahora llamo simplicología, este movimiento, y es simplemente esas técnicas adaptadas a las personas, a cómo tu día a día lo puedes simplificar, mejorar. Además de la razón obvia de para no amargarnos la vida, ¿cuáles son las razones que tú defiendes por la cual deberíamos optimizar procesos y simplificarlos? Lo primero es para detectar esos cuellos de botella. Cuando tú haces un gap análisis y detectas, ok, el problema está aquí, que a veces no es fácil verlo, cuando todo está tan complicado no es fácil verlo. Ese sería uno para minimizar riesgos y para sostener el crecimiento. Necesitas tener procesos simples para poder sostener eso. Agilizar la operación, que sea, o sea, el proceso que quieras para agilizarlo y reducir el tiempo que gastas en hacerlo. En estos momentos es muy importante para responder al cambio, porque cuando los cambios pasan rápidamente, si tú tienes procesos simples, si tú tienes procesos robustos pero simples, es más fácil responder a ese cambio. Entonces, básicamente es para retomar el control. Simplificar te da el control nuevamente. Pongámonos en la perspectiva de una pequeña empresa, quizá con menos de 5 trabajadores, un pequeño emprendedor, quizá no tiene estructura para optimizar procesos. ¿O sí? ¿O qué recomiendas tú en ese caso? Que no es una empresa... Mira, sí, por supuesto. Cuando yo escribí este libro, fue una de las cosas en que mencioné en el libro. Yo quisiera que este libro fuese como de ayuda para esos emprendedores que apenas están empezando, para que no tengan que pasar por todos los problemas que ya otros hemos pasado, ¿verdad? Porque si tú quieres crecer, tú necesitas procesos. En el momento que tú delegas tu primera operación, tu primera tarea, ya estás creando un proceso, porque tú ya tienes que explicarle a esa persona, ok, esto se hace así, así. Entonces ya ahí estás creando un proceso. Si tú quieres que tu emprendimiento sea una empresa grande, tú necesitas procesos. Y es más fácil empezarlo desde el principio que cuando ya, porque mucha gente ese es el error que hace. Cuando yo ahorita soy muy pequeña, somos solamente 2. No, crea los procesos ahí, porque cuando ya estás más avanzado con más gente, ya vas a tener que empezar a arreglar muchas cosas. Entonces es mejor empezar bien. Claro, tratar de evitar aquellos malos hábitos que vamos haciendo porque no tenemos otra mejor manera de hacerlo, pero lo que tú dices, si yo voy atrás y veo errores que cometí en cualquiera de mis negocios, era porque simplemente es así como podía hacerlo, porque era hasta allí donde me daba la vida para hacer las cosas. Y quizá el proceso era complicado porque no conocía otra alternativa o no conocía a nadie que supiese de procesos.
Y es que es entendible, cuando estamos empezando estamos solos, entonces todo lo tenemos aquí, tú no te vas a poner a anotar algo que ya sabes cómo hacerlo. Exacto. Pero cuando tú empiezas con esos procesos va a ser más fácil de que sepas, ok, tal vez esto sí lo puedo delegar, tal vez aquí necesito ayuda. Cuando tú pones eso en un papel, en perspectiva, es más fácil ver todos tus puntos, tanto tus fortalezas como tus debilidades. Uh-huh. Ahora, me imagino que simplificar no es simple. Debe hacerse por, yo qué sé, por fases, por etapas, ¿no? Sí. Simplificar básicamente es implementar un cambio. Entonces, para que ese cambio sea sostenible, para que ese cambio pueda hacerse correctamente, sí lo tienes que hacer en fases. Y la primera fase es básicamente mirar la estructura de la compañía y el liderazgo. Uh-huh. Tú necesitas que los líderes de la compañía estén de acuerdo con el cambio. De otra manera, eso no va a ser sostenible. Puede que logres hacerlo en un momento, pero no va a ser sostenible. Entonces, primero es mirar, en la primera fase es eso, mirar la estructura de la compañía, entender la estructura de la compañía y el liderazgo. La fase 2 sería entender todos los procesos de la compañía, pero no en silos, sino en general. Este es un error que muchas partes se comete porque miran, ok, voy a hacer un cambio, que generalmente se hace, digamos, en el área de operaciones, entonces miran es las áreas que están conectadas con las operaciones, digamos, inventario, pero no miran otras áreas, digamos, finanzas, y cuando haces el cambio y avanzas y reduces el tiempo de operación y todo, luego se queda estancado en finanzas porque nunca pensaste en cómo ese cambio va a afectar esta otra área. Entonces tienes que mirar el área total. Son departamentos que están conectados, pero que no necesariamente están en comunicación constante, ¿no? Exactamente, pero puede ser ahí crear un cuello de botella más grande todavía. Entonces tu implementación va a fracasar por ese lado, porque lo que ganas en tiempo aquí lo vas a perder en otra área. Entonces siempre es importante mirar toda la compañía como una sola cosa y mirar cómo un cambio en esta área puede afectar esta otra área. Eso es muy importante. La tercera fase ya sería, ya una vez que te queda claro esas dos cosas, es hacer la implementación, la innovación, la transformación, lo que vayas a hacer, la simplificación. Y esa es la fase donde tienes que tomar acción. Uh-huh. Luego sería la fase 4, que es básicamente la de estar midiendo para ver si lo que cambiaste funciona, porque nunca vamos a saber, nunca estamos en un 100% seguros de si las cosas van a funcionar o no. Entonces, medir, crear esas métricas, esos controles, esos KPIs. Y ya la última fase sería la fase de mejora continua, que es estar evaluando nuevamente todas esas mediciones que tomamos, esas métricas y volver a empezar, ¿no? Mirar a ver dónde hay que hacer cambios. Y ahora con esto que estás diciendo de departamentos, los silos, ¿no te parece a ti que cualquier cambio, cualquier mejora siempre genera algún tipo de fricción? A la gente no le gusta cuando les han cambiado la manera como llevan haciendo las cosas durante mucho tiempo. ¿Qué recomiendas para incentivar ese cambio, que la gente lo acepte y que no haya un rechazo general? Mira, Alex, eso es un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Lo he estudiado bastante, la gestión de cambio. Uh-huh. Y yo creo que la mejor manera de hacer un cambio dentro de una empresa es creando una campaña de marketing interna. Uh-huh. Y no suena tan loco, déjame te explico. No, claro, tiene sentido. Asimismo, como cuando tú sacas un producto nuevo y se hace toda la campaña de marketing para que la gente lo conozca, pero también para que conozca sus beneficios y para entusiasmar a la gente, ¿verdad? Si tú haces esa campaña de marketing interna y en estos momentos han habido muchos estudios del cerebro, de cómo la gente reacciona o cómo el cerebro reacciona al cambio, y es lo que se llama neuromarketing, right? La aplicación para presentar eso. No solamente se tiene que usar en publicidad, se tiene que poder usar también dentro de la compañía, lo puedes usar. Entonces es, por ejemplo, presentar las cosas de una manera visual, personalizada. Presentarlo, lo que quieres hacer, generar contraste. Eso es súper importante porque es apelar al cerebro reptiliano, ¿verdad? Uh-huh. La situación actual es insegura.
no sabemos qué problemas vamos a tener o vamos a tener estos problemas. El cambio es algo seguro. Si tú creas ese contraste entre esto es lo malo o inseguro, esto es lo bueno o seguro, va a ayudar bastante. Lo otro sería utilizar los comienzos y los finales. Hacer énfasis en la idea, en la parte inicial, porque nuestro cerebro retiene simplemente la información inicial y la información final de un mensaje es como la reafirmación de esa información inicial. Entonces es importante que cuando mandamos ese mensaje se use esa parte, que la información inicial sea la más importante. Y por último, apelar a las emociones. Eso es, somos 80% emocionales, apelar a las emociones de los empleados, buscar aliados, buscar la gente que crea nuestra idea dentro de la misma compañía y esa gente se va a encargar de ayudarnos a propagar esa idea. Claro. Se ha dicho mucho, pero se vuelve cliché cuando algo se repite tan frecuentemente y luego no se implementa, pero evidentemente explicar el por qué se hace el cambio, usar el storytelling para que haya esa conexión emocional. Como decía, son cosas que a veces olvidamos porque todo el mundo las menciona, pero que en realidad van a nuestra base, nuestra naturaleza humana. Exactamente. Sí, y todo esto, y puede sonar un tema aburrido incluso, si me permites, Adriana, porque es como optimización de procesos. Muéstrame o vamos al lío, vamos directamente a lo que nos trae algún resultado, pero es, por lo que estoy viendo y cuando te escucho hablar digo, tantos errores que he cometido con mi propio equipo y con esto de que a veces un departamento mueve una pieza en el tablero de ajedrez y no le informa a los demás por X razón y hay caos. Estos son cosas que es un mal necesario, perdóname la expresión mal necesario, pero digo ojalá yo hubiese empezado con más conciencia de procesos en vez de estar concentrado solo en facturación, resultados, revenue, ¿sabes? Y cuando ese día a día es importante. Exactamente, y realmente, como mencioné anteriormente, en mi libro yo explico mucho eso. O sea, ese es mi deseo, que los emprendedores, los que apenas están empezando, entiendan la importancia de los procesos y que no es una pérdida de tiempo, que realmente te puede dar un retorno en el investment que hagas en eso, porque te va a ayudar a crecer y sobre todo te va a quitar muchos dolores de cabeza. En el futuro. Especialmente, y bastantes que he vivido definitivamente, yo. Si no quieres tener tantos dolores de cabeza, eso te va a ayudar bastante. Entonces, volviendo a lo de Simplicología, te va a devolver tiempo, dinero y tu energía, por supuesto. Absolutamente. Ahora, no sé si ha sido mi experiencia, creo que no, creo que es algo que pasa bastante frecuentemente, pero ¿no te parece que a veces se complican procesos para minimizar el error humano, para que el trabajador no tenga que pensar? Y esto es algo que yo, por ejemplo, me ha pasado en la agencia tributaria, donde digo, quiero hacer este trámite, tienes que entrar en la web, pedir cita y tal. Y digo, pero si ya estoy aquí. No, tienes que hacer esa manera, seguir el paso 2, el paso 3 y luego venir aquí. Pero si ya estoy aquí. Y yo creo que y lo veo a veces por mi equipo o por otros equipos, es como el Standard Operating Procedure, el procedimiento de operación estándar en el que conviene que algunas personas no piensen mucho porque se lían, se confunden. Un caso típico, Adriana, son las cajas de Amazon, que pides una cosa pequeñita en Amazon y te viene en una caja enorme, pero es porque es la máquina la que evita que el trabajador piense. ¿No es esa una de las razones de por qué nos complicamos la vida? Mira, ahí tocaste 3 temas diferentes. En todo lo que alegaste, tocaste 3 temas diferentes. Yo realmente pienso que esto está cambiando. Inicialmente, años atrás, la gente sí se guardaba muchas cosas. O sea, la gente no compartía esa información porque si le enseño lo que yo sé, me va a quitar el trabajo. Entonces sí se creaba no piense mucho, yo soy el que pienso, yo soy el que estoy aquí, pienso, usted está aquí para simplemente hacerme caso y hacer lo que yo le digo. Pero yo pienso que y ese es uno de los puntos que mencionaste, yo pienso que eso ha estado cambiando y ya existe más esa colaboración y ya existe más o sea, se ha quitado la gente, se ha dado cuenta que, o sea, tú no me vas a quitar el trabajo si yo hago bien mis cosas. Y eso es algo que yo le enseño mucho a mi equipo.
yo siempre trato de compartir todo lo que sé e inculcarles a ellos que hagan lo mismo con la gente a la que se reporta a ellos, porque la compañía, el área, lo que sea, tiene que funcionar sin que yo esté. Uh-huh. Y eso es lo que me ha permitido a mí poder involucrarme en otros proyectos y poder crecer. Porque si yo soy la única que sé hacer algo, me estanco. Porque no me van a mover de ahí porque pues soy la que sé hacer eso. Entonces, por el contrario, si yo comparto esa información y las otras personas y el área de trabajo funciona, esté o no esté yo voy a poder crecer, yo voy a poder moverme. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos que mencionaste. Ahora, la burocracia y el tener todos estos procesos, nuevamente, es la complicación de procesos, es esos que todavía, en eso sí todavía falta, especialmente en las áreas gubernamentales, que ellos tienen que simplificar un poco todos esos procesos porque con el cambio, ahorita lo que más se necesita es ser flexible y ágil. Y un departamento del gobierno no es ni lo uno ni lo otro. Y les ha tocado adaptarse duro ahorita con la pandemia y todo ha sido un poco complicado, especialmente para ellos, porque antes era como tú dices, viene este día, coge esta ficha y luego va a esta casilla y luego hace esto. Y cuando se acabó todo, con la pandemia, cuando se acabó todo esto, entonces, ¿qué pasa? Yeah. Entonces, definitivamente se necesita esa parte. Es un tema, es complicado. Dime una cosa, creaste algo que llamas la metodología MAS. ¿En qué consiste esa metodología? Ok, la metodología MAS es algo simple. Es la forma de usar todos estos métodos de mejora continua de una manera simple. O sea, es mi manera de presentarle al mundo todo lo que ya existe, pero de una manera simple. Y como tú dices, lo llamo la metodología MAS, es mirar, adaptar y sostener. Entonces, en el área de mirar, es mirar en qué situación estás, cuál es tu estado actual, el estado actual de tu compañía, cuáles son tus deficiencias. Muy importante, ¿qué no aplica más? Que ya es obsoleto, qué cosas tienes que simplemente han estado ahí por tiempo, pero ya no necesitas. Esa parte yo hago mucho énfasis, es el ir deep, ir a la profundidad y mirar qué cosas ya no te sirven. Porque mucha gente se olvida de eso, de mirar lo que ya no sirve. Luego, en el proceso de adaptar, es obviamente ya la implementación, es estandarizar o hacer esos cambios o remover esas cosas que en la fase anterior de mirar encontraste. Y por último, es sostener. Entonces, sostener es medir, es establecer esas métricas o esos KPIs y empezar la mejora continua. Todos esos, como mencioné, metodologías de mejora continua en una manera simple. Yo te escucho y digo, yo que soy de un perfil más, digamos, creativo y de más artístico, quizá por mi trayectoria, pero aquí es donde veo, y escuchándote, veo la importancia que es tener a gente en nuestro equipo que tenga ese otro perfil más como el que tienes tú. Y no necesariamente a veces creo, y corrígeme si me equivoco, creo que no necesariamente a veces es como tú miembro de mi equipo, pero tú sí prestarme tu cerebro, prestarme tu análisis desde otra perspectiva que yo no la vería, porque a mí todo eso que tú me estás diciendo me parece tan importante, pero no va con mi personalidad. Pongamos que yo soy un cliente tuyo y me da curiosidad saber cómo es trabajar contigo. Ya habiéndote contado un poquito mi perfil, ¿qué puedo esperar si te contrato? Bueno, ¿qué puedes esperar si me contratas? Yo pienso que la idea más importante de contratarme o contratar a un consultor para esto somos la mirada externa. Entonces, al ser la mirada externa, voy a poder ver las cosas que a ti las puedes tener ahí enfrente, pero no te son fácil de identificar. Y eso es normal del ser humano. Sí. Al estar muy involucrado en un proceso, hay cosas que no vemos porque simplemente son las áreas ciegas que tenemos. Entonces, estamos muy cerca, muy encima de eso y no vemos. Tú estarías un poquito más alejada, ¿no? Exactamente. Entonces ya eso es una de las ventajas que tienes al hacerlo. Lo que si es, o sea, como dije, trabajo en dos áreas, si es en una empresa o es en el área personal. Si es en una empresa,
es crear esa hoja de ruta donde se inicia con una gap análisis, el mirar qué problemas son los que tienes en la compañía o en el área que quieras, porque a veces quieren solamente un área, para mirar qué cambios se necesitan. Luego es crear esa estrategia y esa planeación de cómo se van a implementar esos cambios y quiénes son las personas claves para llamarlas como aliados, porque obviamente yo puedo estar trabajando contigo, pero tú y yo solos no lo vamos a poder hacer. Tú tienes que tener esos aliados dentro de la compañía que son los que te van a ayudar, como dije antes, la estrategia de marketing, pero también a crear ese momentum con la gente de la compañía, porque si tú no tienes si la gente no quiere adaptar ese cambio, va a ser muy difícil. Si no logras ese buy de la gente, no vas a poder hacerlo. Claro. Entonces, es luego crear esa estrategia, empezar a crear esa implementación y crear esas métricas, esos KPIs, esa manera de poder estar midiendo. Porque mi idea es, pues, yo te ayudo, yo te muestro los cambios, yo te creo esa estrategia, ese plan, te creo esa parte de métricas, pero yo me voy a ir. Y tú tienes que poder hacer eso tú solo, porque una vez que creas las métricas, no es como que, ok, ya quedó y hasta luego yo me voy. No, tú tienes que seguir midiendo y volver, porque eso es un ciclo de mejora continua, es un ciclo. Entonces, poder hacer eso. A nivel personal, con esto de Simplicología, es obviamente un poco diferente que con una empresa. Definitivamente necesitas estar seguro que quieres hacer, y aunque ya sé que me vas a decir, pero si estoy buscando simplificar, no me compliques. Ya. Es a lo que le tendríamos miedo en esta situación, claro. Sí, pero necesitamos al principio de tener por lo menos una reunión semanal para poder entender nuevamente en la misma parte cuáles son las cosas que estás buscando, qué cambios se necesitan. Yo necesito saber tu situación actual. Necesito saber dónde están tus problemas, dónde están tus puntos débiles y cómo trabajar en ellos. Y la única manera de hacerlo, especialmente cuando es con una persona, cuando es una compañía, yo puedo mirar entre los procesos, entre la documentación, entre muchas otras cosas que me pueden dar una idea de la compañía. En una persona no, porque tú no tienes tu vida escrita. Entonces voy a tener que tener esa comunicación contigo semanalmente, y ya una vez que se pasa la segunda fase ya podemos extender eso como una vez al mes y nuevamente depende cuál sea el cambio, qué tan grande sea el scope de lo que se va a trabajar, se puede estar extendiendo, porque nuevamente mi idea no es adicionarte un meeting más a los que tienes, pero sí necesito entender, porque tú no, como dije antes, tú no tienes tu vida escrita y no es como que yo pueda analizar tus documentos y saber cuáles son tus problemas. Tengo que poder estar hablando contigo, enviarte un cuestionario, poder enviarte muchas preguntas que me van a dar una idea de dónde están tus problemas, dónde se está escapando tu energía, dónde se está escapando tu dinero, para que podamos volver a tomar el control con procesos simples. Yo recuerdo una frase que decía: pequeñas fugas hunden grandes barcos. Y me parece que por lo que explicas es eso lo que tú ayudas a encontrar, esas pequeñitas fugas que hundirían a una gran corporación o no, o lo que sea. O una persona. Y es que es verdad, porque cuando es un problema grande todo el mundo lo ve. Si se te cae el techo, tú lo ves. Si tú tienes un huequito donde poquito a poco va cayendo agua, te das cuenta cuando ya está el daño grande en la pared. Me imagino que cada caso será diferente, pero ¿esto tiene alguna duración? O sea, para hacerme una idea de esto, ¿se hace en 3 meses, en 6 meses, un año? ¿Cuánto duraría más o menos un proceso normal? Mínimo tiene que ser mínimo, y eso por si quieres algo realmente como simple, tiene que ser 3 meses, definitivamente. Pero por lo general yo digo que 6 meses es un buen tiempo, 6 meses, un año. O sea, la idea es ver el cambio, la implementación y los resultados para ver si sí funcionan. Yo veo esto como hacer dieta y hacer ejercicio. Probablemente no me guste hoy, probablemente, quizá habrá gente que sí, o disfruto haciéndolo contigo, pero veo que es aquellas cosas que al sentir que voy a dejar de perder tiempo inútil en actividades que no serían necesarias y que tú identificaste, me vas a ahorrar dinero. Obviamente esa combinación de ahorro de tiempo y ahorro de dinero me hace ganar más dinero y paz mental.
eso no tiene precio. Y ya creo que ya con eso vale bastante la pena. Es proceso simple sin estrés. Es el que se te acaba el estrés. Y lo que más te produce estrés es la complejidad que tienes en tu vida. Eso es. Hay varias preguntas de la audiencia. Le voy a pedir al equipo de producción que las vaya recopilando para luego hacerte algunas de las preguntas que ellos hacen. Si tú lo estás mirando en vivo y en directo, puedes hacer tu pregunta en la sección de comentarios. Ahora, Adriana, ¿hay metodologías de alguna manera estructuradas? Y lo he dicho en la introducción, que tú eres Black Belt en Six Sigma. ¿Se utiliza Six Sigma? ¿Otras? ¿Cuáles son las metodologías que tú sueles implementar? Sí, exacto. Sí, yo soy Master Black Belt en Lean Six Sigma. Y eso fue lo que hice con Simplicología, es adaptar esas técnicas y esas metodologías que se crearon para las compañías, pero cómo adaptarlas en la vida cotidiana en las personas. Y lo hice porque yo lo he usado, sí, o sea, sin planearlo. Yo llevo años usándolo en mi propia vida. Aunque mi esposo y mi familia digan que en mi casa todo es un proceso, yo les he demostrado que nos ha servido bastante. Entonces, sí. Por ejemplo, técnicas como Kaizen, que es entender la dirección a la que quieres ir y ponerte un pequeño goal, una meta pequeña. Porque uno de los problemas y por las cosas que más fallamos es que nos ponemos esa meta grande y como la vemos tan lejos, no la logramos. Pero si vas de paso a paso, un escalón a la vez, es más fácil. Entonces, es mirar cuál es esa dirección a la que quieres, comprender cuál es tu situación actual y qué necesitas para llegar a ese primer escalón. Y luego que llegas a ese primer escalón, entonces ya puedes establecer que vas a moverte al segundo escalón. Básicamente, en mi manera simple de explicar, eso es lo que es Kaizen. Y entonces, una vez que ya estás en eso, estableces un PDCA, que es estar haciendo lo de planear y hacer las 5 preguntas que tienes que hacer. O sea, ¿qué me sirvió? ¿Qué aprendí en esta parte? ¿Qué errores cometí? Antes de moverte al segundo escalón, ¿no? Para que veas tus aprendizajes también, porque no es simplemente irnos como locos ahí y subir, porque cuando hacemos las cosas así es fácil que nos caigamos. Entonces, ¿cuáles fueron mis aprendizajes? ¿Cuáles fueron mis errores? Y ahí sí me muevo al segundo escalón. La otra sería Kaizen, que es nuevamente, en vez de enfocarte en tu meta final, enfócate en esas pequeñas cosas que puedes lograr. Y ahorita hay mucho de eso, tú lo puedes escuchar y hay libros buenísimos al respecto y todo, con que cambia tus hábitos con 7 minutos al día, empieza a hacer pequeños cambios. Básicamente es eso. Si tú te das cuenta, aquí no estamos hablando de ideas revolucionarias, es las mismas cosas con otros nombres enfocadas a diferentes cosas, pero todo el mundo está en lo mismo. Hace esos cambios pequeños. Y esos cambios deben ser basados en evidencia, debes tener pruebas de que están funcionando. Porque si yo me pongo a hacer un cambio y me pongo a hacer una dieta, por ejemplo, ahorita que mencionaste la dieta, y no vuelvo a comer nada, que porque a alguien le funcionó, pero yo veo que a mí no me está funcionando, si yo no me siento a analizar, ok, sí, me estoy muriendo del hambre, pero aparte de eso no estoy bajando, pues entonces, espera, para un momento y a lo mejor para ti no es esa dieta, a lo mejor eso le funciona a otra persona, pero no a ti. Entonces, de la misma manera. Y siempre ver que la idea es ser mejor que ayer. La competencia es contigo mismo. Entonces, la idea es siempre mejorar y ser mejor que lo que eras ayer. Otra técnica que a mí me gusta mucho es la Kanban. Y cuando yo le comentaba a uno de mis compañeros de trabajo, se moría de la risa de que esto he pensado mucho como para operaciones, y se moría de la risa como yo lo uso para la vida personal, y de verdad yo lo uso. Y Kanban te permite visualizar las tareas. Si tú tienes, ok, esto es lo que tengo yo que hacer en el día, o lo que tengo que hacer en la semana, o estas son mis tareas versus las tareas de mi esposo, de mis hijos, o como quieras organizarlo, te va a permitir ver en cuáles estás gastando más tiempo, cuáles son las que haces que a veces
como que te ahogas en esta tarea y no permite que hagas las otras. Y entonces vas a poderlas reorganizar para que puedas hacer más y con menor energía, con menor frustración, porque generalmente al frustrarnos estamos tomando más energía, estamos gastando más energía y estamos gastando más tiempo. Entonces la idea es tener menos tiempo, tener más tiempo, usar menos tiempo en eso y tener más energía y al mismo tiempo pues, más dinero, ¿no? Entonces, el tener esa visualización de las tareas y poder enfocarte en tal vez cuáles son las que requieren más tiempo, cuáles son las que te están usando un tiempo que no necesitas, o cuáles puedes darle a alguien más. Tal vez yo no soy muy buena en hacer tal tarea y la puede hacer mi hijo, mi esposo, lo que sea. Uh-huh. Te permite entonces encontrar esos obstáculos y mirar cómo los puedes arreglar. Y si tú no visualizas eso, si tú no estás mirando, tú nunca te das cuenta, tú simplemente terminas el día y dices, uy, tenía que hacer todo esto y no me alcanzó el tiempo, porque eso es lo que decimos siempre, tenemos una lista y no me alcanzó el tiempo, pero no nos estamos fijando por qué no me alcanzó el tiempo. Entonces, nuevamente, es devolverte, es tomar un paso atrás y mirar, a ver, ¿en qué es que estoy gastando el tiempo realmente? Te permite ver cuál es el mejor orden para arreglar las cosas y te vas a morir de la risa cuando tú te das cuenta de las estupideces a veces que haces. Porque a mí me ha pasado, o sea, yo me pongo a mirar, pero yo, ¿por qué hice eso? Me queda más fácil haber hecho esto primero. A ver, son cosas bien sencillas, pero que nos quitan nuestro tiempo, que nos consumen nuestra energía. Uh-huh. Y definitivamente lo que estamos buscando es no tener ese estrés. Claro. Me da risa porque sí, a veces hago tonterías y es un poco lo que has comentado de la costumbre, el hábito, y otras veces es por cabezota, por terco, porque quizá hay una manera mejor de hacerla, pero esta es la que a mí me gusta. Y son tantas cosas, aquí sea optimización de procesos o sea poesía, estamos lidiando con la naturaleza humana. ¿Hay algún perfil de empresario, empresa o cliente para el cual esto no funcionaría? O sea, que sería tanto una pesadilla para él como para ti. Que ¿hay algún perfil con el que esto no se trabajaría? No, de que haya un perfil o una empresa con la que no trabajaría, no. Cualquier proceso que exista se puede simplificar y se puede mejorar. Uh-huh. Lo que sí necesitas tener y por lo que sí no funcionaría es si tú no tienes la mentalidad y no estás dispuesto a hacerlo. Y eso es con este tema de mejoramiento de proceso como cualquier otra cosa. Si tú no tienes de verdad, no solamente dientes para afuera, pero de verdad me voy a comprometer y lo voy a hacer y lo voy a implementar y lo voy a seguir, no va a funcionar. Ahora, si lo hablamos de un tema más personal, más... mis preferencias, yo la verdad prefiero trabajar con empresas que se preocupan por el ambiente, por empresas que realmente siguen ese liderazgo de servicio, que están buscando cómo ayudar a los demás. Yo prefiero trabajar con empresas así, ya es una decisión más personal, más mía, pero cualquier empresa, cualquier persona puede hacerlo. Necesitas tener la mente clara en qué es lo que quiero y estar convencida, porque de otra manera no va a funcionar. Yo puedo decirle muchas cosas y tener muchas ideas, pero si no lo quiere hacer o si no lo cree, no va a funcionar. Claro. Vamos a pasar a algunas preguntas de la audiencia que ya hemos recopilado aquí. Pablo pregunta, ¿el proceso de simplificar a veces no genera más complicación y no es justo eso lo que queremos evitar? Ya has respondido un poquito esta pregunta, pero vamos a responderle a Pablo específicamente. Sí, pues mira, Pablo, es nuevamente lo que hablamos anteriormente. Al principio necesitamos dedicarle un poco más de tiempo, entonces no es más complicación, tal vez sí un poco más de tiempo, pero es para poder entender el problema, para que puedas después simplificar el resto del camino, para que puedas después tener más tiempo. Entonces, cuando hablábamos, necesitas tal vez del primer mes tener al menos una llamada a la semana de 1 hora o más, pero eso va a irse disminuyendo a medida que va pasando. No es complicarlo, es tal vez requiera un poco más de tiempo, no de complicación. Genial. Jordi, mira este comentario, qué curioso.
Adriana, si no está roto, no intentes arreglarlo. Si algo ha funcionado durante mucho tiempo, aunque de forma no tan eficiente, ¿para qué querer cambiarlo? El status quo, ¿verdad? Eso. ¿Para qué cambiarlo? Mira, las personas de hoy, los ejecutivos de hoy, necesitan ser más flexibles y poder responder al cambio más rápidamente. Uh-huh. Y como personas, igualmente. Y lo hemos vivido en los pasados 2 años, nadie se esperaba esto. No importa cuántos planes de contingencia tuviera una compañía, nadie estaba preparado para lo que vivimos. La única manera de obtener flexibilidad es cuando tus cosas están más simples. Y yo lo explicaba casualmente a alguien, es como si tú tienes tu casa organizada, te va a salir más fácil poder salir rápido de tu casa en caso de una emergencia, right? Uh-huh. Pero si no sabes ni siquiera dónde tenías tus papeles, dónde tenías tu cartera, dónde tienes las llaves del carro, no vas a poder salir en caso de una emergencia. Entonces, es poder responder a esa, o sea, tener esa flexibilidad, esa agilidad. Y yo sé que las personas por lo general tienden a no cambiar a menos de que tengan la necesidad de hacerlo. Pero cuando veas que esto te va a quitar la presión y el estrés de muchas otras cosas, vas a ver por qué es necesario ser ágil y flexible, y eso solamente te lo da la simplificación. Efectivamente. Patricia dice, a veces lo que cuesta es tomar la decisión. ¿Alguna sugerencia? La toma de decisiones es un tópico completamente largo. Hay muchas maneras, hay 4 técnicas definitivamente en cómo tomar decisiones. Ajá. Y entonces están, y ya aquí podrías decir que me va a complicar un poco, pero es para que entiendas, dependiendo, si tú, uno llama a complicar, pero una vez que tú entiendes, es fácil, es rápido. Si tú entiendes que lo que quieres es tomar una decisión entre varias variables, haces un matriz de decisión, o sea, esta son los beneficios, las cosas que me producen como buenas o como malas. O si quieres analizar el impacto que va a tener factores externos, entonces tú haces un diagrama DOFA, ¿verdad? Las debilidades, las amenazas. Pero si tú lo que quieres es ver qué decisión te va a producir, va a tener más impacto, va a tener más, tal vez, retorno de la inversión que estás haciendo, entonces vas a hacer un análisis de Pareto. Entonces, es mirar, tomar las decisiones es porque a veces no sabemos cómo tomarlas, pero cuando empezamos a preguntarle al uno y al otro, y entonces las personas nos dan decisiones conflictivas y quedas más enredado. Pero si tú simplemente te sientas y miras, dependiendo de lo que sea, ok, tengo esta situación, estos son los beneficios, estos son los pros y los contra, ¿verdad? O esto es lo que estoy buscando, es simplemente tomarte esos 5 minutos. Muchas veces la gente piensa que estoy perdiendo el tiempo cuando me tomo esos 5 minutos para pensar. Pero cuando tú tomas esos 5 minutos y analizas con cabeza fría las situaciones, dependiendo de lo que tú quieras en ese momento, lo que estés buscando en ese momento hacer, te ahorras realmente, nuevamente, frustraciones, dolores de cabeza, estrés, toda esa energía, y al final te ahorras todo el tiempo. Claro. Espero que haya contestado tu pregunta. Y como dices, ese tema de toma de decisiones, esto da para una conversación completamente aparte. Yo tengo un capítulo en mi libro es de toma de decisiones. Claro. A mí te digo una cosa, Adriana, a mí un tema aparte, a mí me parece sumamente importante conocer el contexto del profesional, no solamente el profesional. Y yo digo que conocemos mucho sobre una persona por más allá de lo que es como profesional. Y yo siempre digo, cuando alguien me dice, ¿tú qué haces? Yo digo, no es lo mismo lo que yo hago que quién yo soy. Y a veces me quieren preguntar es quién yo soy. ¿Quién es Adriana fuera de este mundo de optimización de procesos? Quiero saber quién es Adriana como ser humano. Bueno, ante todo, lo primero que digo, soy cristiana. Dios es mi guía. Dios es mi CEO, como el libro. Y yo trato de vivir mi vida y, aún más importante, tomar mis decisiones de acuerdo a esos principios.
Entonces, eso es lo primero. Soy una persona que trato de practicar el liderazgo de servicio porque creo que esas bendiciones que tenemos, las tenemos es para compartirlas con los demás. Uh-huh. Y de la manera que sea, de la manera que podamos. Estoy casada. Mi esposo puedo decir realmente que es mi mejor amigo. Tengo 2 hijos. El mayor ya se graduó de la universidad el año pasado, ya está trabajando profesionalmente. Y el menor va a empezar high school. Entonces ya vamos a empezar a buscar universidades para el próximo año y ya estoy en esa tarea de visitar universidades. Tengo 2 perros, una Cotton de Tulare de 9 años y un Golden Retriever de 4. Yo adoro los animales. Esa es una de las causas que yo sigo. Mira, tú me preguntaste anteriormente con qué gente yo no podría trabajar. Sí. Alguien que maltrate los animales, alguien que, o sea, eso sí, conmigo no puedo. Yo soy bastante animalista también y soy de los que piensa que podemos tener una idea bastante clara de quién es un ser humano según cómo trate a los animales. Exactamente, yo pienso igual. O sea, si una persona no es capaz de maltratar a un ser que no tiene cómo defenderse y un ser que lo único que sabe dar es amor, ya, o sea, sí, definitivamente. Tú vives en Estados Unidos, pero eres originalmente de Colombia. Soy de Bogotá, Colombia, pero llevo 30 años viviendo aquí en Estados Unidos, sí. Vaya, eres rola, ¿no? Así se le dice a los de Bogotá. Sí, wow. Y tengo entendido que estás muy metida en organizaciones de hispanos y latinoamericanos en Estados Unidos. De hecho, tengo tu libro Today Inspires Latina. Y por aquí, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás? ¿Aquí estás? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de esa participación que tienes en las diferentes... Bueno, sí, mira... Y realmente ha sido un poco reciente, o sea, toda mi vida aquí en Estados Unidos han sido diferentes fases, diferentes partes con sus retos y sus cosas. Últimamente he estado más involucrada en esto. Ese libro de de Inspire Latina fue con Jackie Camacho, una de mis mentoras iniciales. Por ella fue que saqué mi libro, o sea, era un sueño que yo tenía y un día hablando con ella es como que ¿qué excusa tienes ahora para no hacerlo? Y es verdad, o sea, ¿qué excusa tengo para no hacerlo? Entonces, definitivamente eso fue una de las razones. De Inspire Latina busca es como presentar ese role model, ese modelo a seguir de las personas, como que si yo fui capaz, poderle mostrar a la gente, ok, si yo pude llegar aquí y tener una vida profesional y alcanzar este éxito, tú también lo puedes hacer, porque muchas veces lo que no vemos creemos que no lo podemos hacer. Estoy involucrada, estuve en Hispanic Star, estaba como líder hasta hace poco. ¿Qué es Hispanic Star? Sí, eso busca cómo elevar el nombre de los hispanos aquí en Estados Unidos, cómo cambiar esa percepción que hay de los hispanos en Estados Unidos. Estaba como líder del Hub de New Jersey hasta junio, lo dejé porque empecé a trabajar con Naubo. Y hace poco también empezamos de Latin Empire, yo creo que tú conoces, con Perla Tamaez. Entonces sí. Empezamos de Latin Empire y ya estoy como líder del chapter de New Jersey. Uh-huh. Y también ya en el ambiente no latino, estoy como presidenta de NAUBO, que es la Asociación Nacional de Mujeres Dueñas de Negocio. Entonces, eso es una asociación que está establecida desde 1975. Y lo que más me llama la atención de esto, que es diferente a otras asociaciones, es que ellos luchan por los derechos el advocacy, ¿no? Realmente no me acuerdo cómo se dice en español, de luchar por los derechos, las leyes que se crean para las mujeres dueñas de negocios. Entonces, es la posición de la mujer en los negocios y todo esto. Entonces, eso es algo que me gusta bastante y bueno, ese es mi reto. Estoy como presidenta para este año, el 22-23, porque empecé ahorita apenas en agosto. Uh-huh. Entonces, ese es mi nuevo reto.
¿Qué opinas tú has tocado dos temas que especialmente en esta época tienen bastante relevancia? El papel del hispano en Estados Unidos, del hispano empresario en Estados Unidos y además de la mujer empresaria. Porque si lo vemos de alguna forma, todos los que somos hispanos, yo soy de origen latinoamericano también, y de alguna manera sufrimos lo que la mujer puede sufrir en el entorno laboral de son menos educados, son menos cultos, son menos trabajadores o un montón de tonterías. Pero esa mezcla que tú lo estás viviendo por dos partes, por hispana y por mujer, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Hay progreso? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Cuál es tu opinión? No, definitivamente se ve el progreso, se ve bastante, o sea, ya tú ves gente con su puesto en la mesa y lo más importante que yo creo es que la gente creó esa conciencia de que ayudo, si a mí se me abrió esta puerta, yo ayudo a abrirle la puerta a los demás antes, y eso era una de las cosas que ha hecho que ha estado cambiando. Antes la gente era muy individualista y yo subo yo sola. Ahorita la gente se ha dado cuenta que debes colaborar, que debes ayudar a los demás. Entonces, sí, lo he visto. Hay muchos hispanos, muchas mujeres hispanas que están ayudando a otras, a que si yo lo he logrado, voy a ayudarte, voy a hacerte un mentor, voy a darte conexiones. Ese cambio lo he visto bastante. Todavía queda mucho por recorrer. Hay muchos, y como tú dijiste, no solamente soy mujer, soy hispana. Entonces sí, hay bastante por recorrer. Yo todavía me acuerdo muchos años atrás cuando a mí me dijeron que iba a aplicar para un puesto de manager, de gerente, y me dijeron que no me lo podían dar porque la gente que se iba a reportar a mí era blanca. ¿De verdad? Sí. Y mi respuesta fue, espérate, yo pensé que yo era blanca. Yo sé a lo que se referían, pero claro, yo inmediatamente dije yo pensé que yo era blanca. Sí, eso es como yo soy bastante blanquito, pero no blanco de caucásico. Exacto. No, yo sabía que se referían, pero ya. ¿Y eso fue en qué año? Wow, eso fue hace como unos 20 años. Sí, fue hace bastante, pero fue algo que pasa aún. Ahorita me da risa, pero eso me impulsó, y yo sé que no fui la única. Hay mucha gente que ha tenido que voy a estudiar más, voy a poder demostrarles que, o sea, mis calificaciones, mis cualidades no las van a tener otros. Y bueno, ahorita soy directora de operaciones en una compañía aquí y bueno, eso se ha superado, pero yo pienso que se ha cambiado. Todavía falta, y definitivamente una de las cosas que más camino queda por recorrer es en el pago equitativo a la mujer. Lo vemos en todo lado. Una de las maneras más visibles es con los deportes, los equipos de mujeres, tanto en cualquier deporte, en el fútbol, en lo que sea. Las diferencias son abismales. Sí. Entonces yo creo que en el equal payment definitivamente es algo que sí falta muchísimo por recorrer, por lo menos aquí en Estados Unidos, y yo creo que es en todas partes. Efectivamente, mucho por hacer, mucho se está haciendo, pero aún mucho por hacer. Adriana, cuando tomamos la decisión, quiero dejar de amargarme la vida, quiero dejar de complicarme la vida, tengo que hacer algo, he estado haciendo las cosas de una manera que funciona, pero sé que tiene que haber una manera más eficiente que me ayude a ahorrar tiempo, que me ayude a ganar dinero, que me dé paz mental. ¿Cómo empezamos a trabajar contigo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Te enviamos un mensaje en tu web, en tus redes sociales? ¿Qué haríamos? Sí, tú me puedes contactar por donde quieras. O sea, yo tengo mi página web de www.connections.com. Puede ser por Instagram, my LinkedIn, en todo estoy como Adriana Rosso Angulo. Tengo mi website personal como Adriana Rosso Angulo, Rosso con Z. Me puedes mandar un mensaje y podemos hablar y mirar exactamente qué quieres, qué necesitas y qué plan se puede, porque definitivamente esta parte de Simplicología o todo esto no es como que yo te voy a decir, aquí está escrito, te lo mando. No, es muy personalizado porque tus problemas no son los mismos de
la persona que está al lado tuyo, definitivamente. Lo que quieras, lo que buscas, tus dolores de cabeza y tu estrés no es el mismo de la persona al lado. Efectivamente. Adriana, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por prestar esta otra parte que en mi caso, siendo, como ya te decía, más creativo, más artístico, necesito a personas como tú en mi vida. Necesito gente que me ayude a ponerle orden a los procesos y sé que muchísima de la gente que nos ha escuchado también. Muchísimas gracias. A ti, Alex, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por este tiempo y por darme la oportunidad de hablar de este tema que yo sé que ya lo dijiste, es aburrido, pero a mí me apasiona. Procesos, toma de decisiones, gestión de cambio, me apasionan. Estupendo. Y qué bueno que hay personas como tú que les apasiona ese tema. Muchísimas gracias, Adriana. Un abrazo. Gracias a ti.